Hola, ¿cómo están amigos y amigas de la historia? Hoy les venimos a presentar otro video, en este caso, sobre la historia nacional, un análisis que vamos a hacer. Bienvenidos y bienvenidas, esto es Historia con mayúsculas. En este caso, lo que vamos a ver en el día de hoy es un extracto de una entrevista realizada en el programa Intermedios con Mario Chapino en junio del año 2022, donde precisamente hablamos sobre Güemes, la influencia de Güemes en las campañas militares de San Martín, en su lucha por la independencia, y decimos precisamente esto, que fue olvidado por la historiografía mitrista, la historiografía liberal que empezó a formar el Estado argentino, y cuando se crea esta historia nacional se va seleccionando qué prócer le hizo supuestamente para ellos bien o mal a la construcción del país. Bueno, Güemes era uno de esos olvidados, y en este video a continuación hablamos de su influencia y de su lucha por la independencia nacional. Sí, el 17 de junio, ya desde el año pasado, se viene conmemorando. El año pasado fueron 200 años del fallecimiento de Martín Miguel de Güemes, realmente un prócer, pero muy venerado en Salta. Sobre todo, claro, en Salta, en su provincia, ¿no? Es el protector de los pobres, una figura emblemática en Salta, bueno, que ahora se nacionalizó y este año vuelve a ser feriado. ¿Vuelve a ser feriado porque estábamos en pandemia el año pasado o quedará para siempre como feriado? ¿Cuál es la idea? O sea, así como quedó Belgrano en su momento, el recuerdo a San Martín el 17 de agosto, ¿podrá quedar esto o no? ¿O será ahora que justo coincide y aprovechamos el fin de semana largo? Puede ser, pero la verdad que merecería quedar. Sin duda, ¿no? Mira, yo cuando siempre preparo los micros para la radio, e incluso me dijiste venir esta noche, le quise buscar la gran importancia que tuvo Güemes para destacarlo, y podemos resumirlo en que si Güemes no hubiera defendido esa frontera norte de Salta ante la invasión de los españoles, era muy probable que San Martín no hubiera podido cruzar los Andes, o se le hubiera dificultado mucho más. ¿Por qué? Te lo explico. Cuenta que uno de los generales más importantes del ejército español, Pezuela, era un general, un estratega realmente, que lo conocía mucho a San Martín, habían estado juntos en sus inicios en el ejército español. Él fue designado virrey del Alto Perú y también delega ese mando a un general de apellido de la Serna, que tiene un pasado lejano con el Che Guevara. Porque el Che era Guevara de la Serna. Mira vos. Bueno, y a partir de ciertas investigaciones de los espías de Pezuela, él se da cuenta que San Martín tiene muchas posibilidades al cruzar los Andes de después de liberar Chile y después hacerlo lo que hizo, ¿no? Ir por el Océano Pacífico hasta Lima, hasta Perú. Entonces, ¿qué hace él? Le dice que el ejército español, que estaba apostado en el virreinato del Alto Perú, ataque las provincias de lo que hoy es Argentina, las provincias del norte. ¿Para qué? Para que San Martín retrase su cruce de los Andes, ese ejército de los Andes lo lleve a pelear al norte. Claro, al norte, para poder defender la frontera. Exactamente, y que el ejército chileno cruce la cordillera y haga una especie de ataque de pinza. Claro, se le dice. Desde el norte el ejército del Alto Perú, y por el sur, digamos, entrar por Tucumán, el ejército chileno. Si Güemes no hubiera resistido las 9 invasiones, ¿Nueve invasiones? del ejército español, claro, la estrategia no hubiera sido la misma, hubiera tenido que cambiarla. Y lo importante de Güemes era, con 36 años tenía cuando falleció, cuando lo mataron, había sido un militar realmente de carrera, hizo toda esa carrera en un corto tiempo. Estuvo precisamente en las invasiones inglesas en Buenos Aires. Ah, mirá. Sí, en 1806. Pero él era salteño. Era salteño. Cuando él va desde Salta a Buenos Aires en
principios de 1800 hasta Buenos Aires, y participa en las invasiones inglesas. Hay un hecho insólito también que cuentan que una goleta inglesa encalla en el Río de la Plata, que había poca agua. Entonces Güemes con sus soldados la capturan todos los ingleses, y después vuelve, cuando se produce la Revolución de Mayo, vuelve a Salta, y ahí es donde, bueno, se pone primero al servicio del Ejército del Norte, que tenía en principio Belgrano. Después se pone a las órdenes de San Martín. Hay muchísimas cartas entre ellos donde se admiran mutuamente. Incluso Rondó, quien tenía un enfrentamiento con Güemes, le dice a San Martín que vaya a reprimirlo, porque una de las directivas de Rondó, Güemes no la acata, y San Martín también, usando esta frase que siempre dice, no va a derramar sangre de los hermanos, entonces no hace esto. También Güemes tenía esta posición, de la misma que tenía Belgrano y San Martín, a partir de 1816, la independencia, de poner un monarca descendiente de la dinastía de los Incas. Mira, también tenía la misma que Belgrano, digamos. Claro, en eso estaba... Sí, estaban muy... unidos por claro, lo ideológicamente muy interesante el planteo, ¿no? Desde ese punto de vista, ¿no? Además, siempre desprestigiado por el poder central. Exactamente. No le mandaban recursos. Obviamente digamos, el gobierno central del directorio estaba más abocados a reprimir a Artigas, a los federales, más en la cuestión de la lucha interna, digamos. Claro, y no en reprimir la entrada de los españoles por el norte. Y también algo para destacar de Güemes es que su estrategia militar de las montoneras, la guerra de guerrillas, fue estudiada por muchos militares del mundo. Hay hasta un libro que escribió un militar yugoslavo. Él fue el primero, digamos, en plantear la guerra de guerrillas, ¿no? A ver, todos dicen y coinciden que los españoles en recursos, en hombres y demás, eran muy superiores a los gauchos, a los infernales de Güemes. Pero esta estrategia de la guerra de guerrillas, de esconderse, de atacar por sorpresa, que después fue tomada por las guerrillas. Creo que Montonero viene de Montonera. Claro, de Montonera, sí, seguro viene de allí. Sí, así que bueno, yo creo que la importancia que tiene en Salta debería un poco empezar a trasladarse al país, ¿no? Sí, porque obviamente la historiografía oficial, la historiografía mitrista lo ha ninguneado. Lo ha ninguneado, se lo ha dejado de lado. Cuando él muere, la Gaceta de Buenos Aires, el mítico diario, pone que, no quiero decirlo textual, no recuerdo, pero que por suerte ha fallecido el infame Güemes. Tremendo. Sí. Y creo que hay un qué bárbaro, bueno, eso también habla de la grieta. Para aquellos que dicen que creen que la grieta comenzó ahora, digamos, ¿no? Las diferencias abismales entre conceptos de país. Todo lo que era popular también fue ninguneado y metido sigue siendo igual. Sigue siendo igual, lamentablemente, ¿no? Así que es la importancia que yo creo, y reitero que de no haber existido Güemes, se le hubiera dificultado muchísimo a San Martín su gesta del cruce de los Andes. Bueno, la verdad que muy valioso el aporte, me parecía interesantísimo tenerlo en cuenta, porque terminamos haciendo cosas que no sabemos por qué son muchas veces, ¿no? Y terminan siendo un feriado que es estrictamente festivo, por ahí no de paseo, por lo que fuere. Charlarlo, concientizar. Y si bien la mayoría de la gente sabe lo que pasó el 20 de junio, bueno, sabe algo de Belgrano, tuvieron obligadamente que enseñar lo que se llama Belgrano o San Martín, hay próceres de estas características como Güemes que se nos escapan. Se me escapa a mí, por eso te lo agradezco de verdad, porque nos sirve a todos. A Belgrano hay que también llevarlo más allá del creador de la bandera. Fue el primero que empezó a hablar de industrializar
la Argentina. Tenían pensamientos muy parecidos, digamos, ¿no? Sí, Desde el punto de vista, o sea, muy complementarios desde cierto punto de Vos vista, fíjate ¿no? que hoy no podemos ser un país industrializado, seguimos siendo agroexportador. Él decía que había que transformar La materia prima, y exactamente, manufacturas. que era la única manera de poder hay algo tener, que todavía no lo podemos implementar. Ni siquiera eso. Un Bueno, visionario. y además, y a esto le agrego a San Martín, pero también creo que era lo de Belgrano y lo de Güemes, el concepto de la patria grande. Seguro. Es decir, Sí. ¿no? Sí. Este proyecto de San Martín, que luego, junto con Bolívar, digamos, planteaban esta Latinoamérica como, Para ellos era toda como una sola nación, Claro, digamos, ¿no? Exactamente, por eso defendían y querían recuperar el Alto Perú más allá de que sea el centro del poder español. Exactamente, por eso, bueno, Seguro. por eso San Martín cruza Chile, por eso a Perú, porque el concepto era de una sola patria grande de toda Latinoamérica, concepto que nos han impuesto la división y que obviamente todavía sufrimos. De eso hablé en el editorial de hoy, así que te agradezco mucho que Gracias, de alguna manera me ayudes a... Y gracias por difundir la historia, que eso está buenísimo. Al contrario, gracias a vos.